Hechos capítulo 5 versículo 32. Ya estamos aquí de regreso en día domingo, así que vamos a oír la palabra de Dios. Bueno, es ver la primera reunión ya tomando forma, y prontamente seguramente toda la gente, este lugar va a estar prácticamente lleno, y usted tiene que ser portavoz de la palabra de Dios, ser un mensajero de la palabra de Dios. Y yo quiero darles una palabra que Dios me dio en el transcurso de la semana. Dios ha estado hablando sobre el mensaje de radicalidad, y el miércoles compartí un mensaje sobre la obediencia radical, y yo quiero compartir un poquito más acerca de los beneficios, pero también acerca de cómo obtener esos beneficios y cómo la obediencia forma parte dentro de las promesas de Dios. ¿Por qué Dios necesita que nosotros seamos obedientes? ¿Por qué la palabra de Dios nos insta a poder obedecerla? Y hay recompensas, hay un fruto. ¿Qué es lo que hay detrás de una obediencia legítima a la palabra de Dios? Así que quiero que veas el capítulo 5 versículo 32, un verso que nosotros lo hemos leído muchas veces, estoy seguro, y que nos ha llamado la atención. Dice la escritura así: y nosotros, diga conmigo, y nosotros somos testigos suyos. ¿Quiénes eran esos somos testigos? Recordemos que el Espíritu Santo fue el fuego que cayó en Pentecostés, no sabemos cuántos meses antes de este versículo o semanas, pero Dios había prometido que el fuego de Dios vendría, que el Espíritu de Dios vendría y los haría testigos a los apóstoles, testigos a todo aquel que estuviera y que esperase la promesa. Y cuando ellos se reúnen en Jerusalén y están esperando, reunidos todos en un aposento alto por muchos días o por varios días, ahí esperando, encerrados con una sola meta. Esa meta era sencillamente recibir el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos perdido de vista, o hemos recibido el Espíritu Santo, o hemos buscado el Espíritu Santo. Yo veo que algunos no han podido recibir el Espíritu Santo, no hablan en lenguas, no han tenido un encuentro con Él, y tienen el deseo, pero no perseveran. Y hay cosas que impiden que venga el Espíritu Santo. Y yo, cuando leía este versículo, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también ¿quién? El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. Diga conmigo: a los que le obedecen. Dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O sea, no hay nada más que enfurezca al diablo que un testigo lleno del Espíritu Santo. No hay nada que enfurezca más al enemigo que alguien que tiene la presencia de Dios en su vida. Y yo quiero que oremos en esta hora. Pon la mano en tu corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe, que nos entrene. Amado Espíritu Santo, en esta hora quiero pedirte que tú tomes el control de este lugar, que tú tomes el control, Señor, de esta reunión, que tú tomes el control, Señor, de mis palabras, de mis pensamientos, de mi boca. Señor, gracias por este día, Señor, que has traído a tu iglesia. Señor, háblanos, enséñanos. Queremos oír tu voz, queremos escuchar tu palabra. Padre, que la palabra de Dios sea efectiva y eficaz en el nombre de Jesús.
Señor, la unción de tu Espíritu Santo venga, Señor, y háblanos. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Póngase de pie. Empieza a levantar una oración. Yo no sé cuánto usted necesita el Espíritu Santo, pero si usted lo empieza y lo necesita, usted no está necesitado de algo, clame al Espíritu Santo. Dígale ahora. Empiece a decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, Espíritu Santo, queremos oír la voz tuya. Queremos oír el mensaje tuyo. Queremos oír la palabra. Señor, que la palabra, Señor, sea tan efectiva, tan poderosa, tan gloriosa, Señor, que haga un impacto. Rompe todo poder del diablo, Señor, alrededor de nosotros. Rompe toda enfermedad. Rompe toda dolencia. Rompe, Señor, toda autoridad, Señor, todo muro de opresión en el nombre de Jesús. Sea derribado, Señor, en esta hora. Y yo te pido, Señor, que nos abras el oído, que abras el entendimiento, que abras la comprensión de tu Espíritu aquí ahora. Aquí ahora, Señor, aquí ahora. Aquí ahora. Señor, en el nombre de Jesús, tome su lugar. Dice la Escritura que Jesucristo, para esto vino y apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Pero la Escritura menciona acerca de cómo el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret y cómo Él estuvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Dios ungió con Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Es una necesidad que nosotros estemos ungidos con Espíritu Santo. Es una necesidad que nosotros cada día manifestemos el poder de Dios sobre nuestra vida. Y cada día yo alcanzo a ver, escucho, ¿verdad?, algunas familias que están en circunstancias difíciles. Algunas familias, ¿verdad?, como la familia de un joven que hace unos días le cortaron la pierna aquí en este lugar. O sea, que se reúne en este lugar y a él le cortaron la pierna. Estaba enfermo de cáncer, le brotó cáncer en su pierna y oramos por él y teníamos la fe y estábamos orando, y días inclusive antes mi esposa y yo nos levantamos en la madrugada a orar por ese joven. Pero hay una necesidad de que cada familia pelee sus batallas. Hay una necesidad de que cada varón que en este lugar está reuniéndose y se reúne en otro lugar, en cualquier parte, tiene que enfrentar batallas. Y tarde que temprano vamos a enfrentar batallas. Pero lo más importante no es enfrentar las batallas, sino estar y tener al Espíritu Santo contigo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros, algo está sobre nosotros, y algo tan poderoso para romper todo ataque del diablo, ya se llame enfermedad, llámese dolencia, llámese necesidad física, yo no sé, necesidad matrimonial. El Espíritu Santo es la respuesta. Es la persona enviada a la tierra que Jesús dejó para consolar a la iglesia. Y un consolador es alguien que se ocupa de las necesidades de su iglesia. De tal manera que hay una gran necesidad de tener al Espíritu Santo. Pero la Escritura menciona que el Espíritu Santo no viene sino solamente a los que le obedecen.
De tal manera que si nosotros no tenemos una obediencia, si nosotros no empezamos a practicar la obediencia, si nosotros no empezamos a tomar esa palabra de obediencia como algo que en nuestra vida tiene que ser prácticamente engendrada en acatar las órdenes de alguien que es superior, nosotros no vamos a poder ni siquiera aspirar a poder echar fuera un demonio. Porque los demonios huyen cuando tú tienes al Espíritu Santo. Las enfermedades se van cuando tú tienes al Espíritu Santo. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de la historia de un hombre que todos hemos oído acerca de su vida. Hemos leído acerca de su reinado y hemos hablado mal de él. Su término de su ministerio, de su reinado fue malo, pero su inicio fue increíble. Su inicio es poderoso y voy a hablar acerca del rey Saúl. Y yo quiero que vayas conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 10, porque yo voy a hablarte acerca de la obediencia de un joven que se encontró con el Espíritu Santo. Yo creo que nosotros podemos encontrarnos hoy con el Espíritu Santo. Hay gente que ni siquiera se ha percatado de su destino. Yo me acuerdo que durante muchos años yo me reuní o asistía de vez en cuando a una iglesia y prácticamente nunca había tomado en cuenta que yo tenía un destino en mi vida, que había un destino en mi corazón, que había un destino para mi vida y que muchas veces yo lo ignoraba, totalmente ignoraba. Yo iba a la iglesia, me sentaba, escuchaba un mensaje, me iba, volvía a la iglesia a la otra semana. Nunca percibía la voz del Espíritu Santo, que Dios tenía un plan y un proyecto para mi vida. Hasta que un día cuando leía yo la vida de Saúl, se me asemejaba idéntico a mi vida, porque ninguno de nosotros prácticamente buscaba al Espíritu Santo. Mi vida se encontró con el Espíritu Santo cuando yo no lo buscaba, no lo estaba buscando. Ahora quiero que veas esto, quiero que veas la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 9. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué dice? Le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Escucha bien. ¿Cómo es que un hombre puede mudar su corazón después de volverse? ¿Cómo es que una persona puede cambiar su corazón, Dios, después de que hablas con alguien? Pues esto le pasó a Saúl. Saúl estuvo hablando un tiempo, un momento, y estuvo hablando un rato con el profeta Samuel. Y dice la Biblia que al apartarse, al darle la espalda a Samuel, dice que le mudó Dios su corazón. Pero me llama la atención que dice: y todas estas señales acontecieron en aquel día. O sea, ¿qué es lo que aconteció en aquel día? ¿Qué es lo que aconteció? ¿Qué es lo que pasó con él? El versículo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. La escritura menciona que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y cayó sobre Saúl, vino sobre él, a su vida, a su corazón, a su ser. Y cuando él avanzó e hizo algunas cosas que el profeta le había dicho,
Sencillamente el Espíritu de Dios cayó sobre él. No nos dice la Biblia que Saúl empezó a clamar y empezó a buscar al Espíritu Santo. No nos dice la Biblia. Sencillamente dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre él. Y yo quiero que veamos las tres señales que le acontecieron a Saúl. Son importantes porque yo pude encontrar con que las señales forman parte dentro de una obediencia. Si Saúl no hubiera hecho y no hubiera seguido las señales, no hubiera podido recibir el Espíritu Santo, no hubiera podido ser lleno del Espíritu Santo, no hubiera podido. Dice el verso 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite. Perdón. Dice: tomando pues Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar las han hallado tu padre, y han dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por nosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Yo quiero que veamos un poquito de la historia. Te voy a hablar un poquito del contexto. Saúl, antes de encontrarse con el profeta Samuel, Saúl iba en busca, dice la Biblia, que Saúl iba en busca de unas asnas que se le habían perdido. No él estaba buscando el Espíritu Santo, no estaba buscando al profeta, él estaba buscando ¿qué? Unas asnas. Las asnas en aquel tiempo de Israel eran de gran valor, eran animales de carga, eran animales que necesitaban, que eran muy útiles para el trabajo, eran útiles para la economía de una familia. ¿Por qué? Porque eran sencillamente animales que transportaban cargas pesadas de lugar a otro, pues estas se habían perdido. Aunque la ley mencionaba, en Israel no se podía perder nada, porque si alguien tomaba el asno de alguien, lo encontraba, aunque fuera su enemigo, dice la Biblia, que tenía el deber de podérselo regresar, porque las asnas de alguna manera estaban marcadas. Y su padre Cis, dice la Biblia, que era un hombre valeroso de Saúl, y lo envía y lo manda a traer. Desde ahí comienza la vida de Saúl. Yo veo a un hijo que su padre le dice sencillamente en el capítulo 9, ve en el versículo 1, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seroc. Dice: tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. El hombre, dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se le habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar ¿qué? Las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego a la tierra de Salim, tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Mira nomás que este joven era un hijo que su padre les había mandado a buscar, pero era un hijo que de alguna manera se iba a una tierra y no las encontraba. Cualquiera hijo que busca, ¿no te has dado cuenta cuando envías a tus hijos a buscar algo y dice: ve a buscar algo, y lo va y lo busca en un cuarto y dice: no está? ¿Sí o no? Muchas veces cuando nosotros buscamos algo que nos interesa o que no nos interesa, porque es algo de alguien, es una orden, muchas veces nosotros tenemos una característica: que no buscamos con perseverancia.
Este hombre buscó en un lugar, y algo que me llamaba la atención es que se paraba a un lugar, preguntaba y buscaba en ese lugar, en esa tierra, en esa ciudad, y no lo encontraba. Y se iba con su criado, vamos a otra. Y después se paraba en esa ciudad, buscaba, indagaba, no las encontraba, e iba a otra. Llegó un momento donde pasaron como 3 o 4 lugares y no los encontraron. Y cuando él ya está a punto de regresar, tiene un criado y le dice: ¿por qué no consultamos aquí en este lugar? Hay un hombre insigne, un hombre que el cual tú le preguntas todo y te lo dice. Dice: ¿por qué no vamos y le preguntamos dónde están las asnas? Y entonces Saúl dice: ¿y qué le vamos a llevar si no tenemos pan ya con nosotros? Ya no tenemos nada. Y dice: bueno, aquí tenemos algo, vamos a llevárselo. Y se lo llevan, se presentan, y la escritura menciona que cuando se encuentran sencillamente con Samuel, Dios ya le había hablado a Samuel acerca de un hombre que venía, el cual iba a ser el ungido de Jehová. Escucha bien, estamos hablando, y te estoy hablando un poco de historia. La gente de la nación pedía rey. La gente de la nación tenía la necesidad de que un líder valeroso enfrentara las batallas del pueblo. Pero Dios les había dado al profeta Samuel, pero el profeta Samuel había envejecido y necesitaba una nueva generación. Pero ellos pidieron un rey, como todas las naciones, y Dios les dio el rey. No lo pidió, no se lo dio conforme a lo que ellos escogieron, se lo dio conforme al corazón de Dios. O sea, Dios escogió a Saúl. Nos guste o no nos guste, Dios había escogido a Saúl. Dios lo escogió y le vio características que eran especiales en ese tipo para poderlo derramar su Espíritu Santo sobre él. Y cuando él agarra y ve a Saúl, sencillamente le dice en el verso 21, le dice Samuel, verso 18: acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo por la mañana, y te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Wow, qué hombres, qué sabiduría y qué revelación. O sea, la Biblia habla de videntes, la Biblia habla de profetas, la Biblia habla de la unción del Espíritu Santo, y la Biblia habla acerca de que uno de los dones del Espíritu Santo es la unción profética. La Biblia habla de profetas, la Biblia habla de videntes. Hoy en día ya no hay muchos videntes. Ya no hay hombres que te digan: en este lugar, en cierta parte está las asnas, o el lugar donde se encontraron. Yo tengo unos amigos que me platicaron de unos profetas que están en Nayarit, que cuando se encuentra una persona secuestrada, secuestraron hace poco a unos personajes de muy alto nivel. Ellos llevaron la petición a esos profetas. Es un matrimonio. Es un matrimonio que ellos se meten en la oración. Su trabajo es solamente orar. Viven en la oración. Viven totalmente sumergidos en la oración. Ellos solamente salen y empiezan dice que solamente salen del cuarto de oración para poder dar consejería a la iglesia, pero después comen y después se meten otra vez a la oración. Pero ellos tienen un don de conocimiento que tú no necesitas decirle ni quién eres, ni qué es lo que has hecho, ni cómo es tu vida. Dice: tú llegas ahí,
Ellos checan tu corazón, ellos empiezan a orar, ellos le piden revelación a Dios y Dios le responde. Wow. Y dice que ellos señalaron el lugar donde estaba secuestrado y cuándo iban a entregar ese hombre. Wow, cuando yo escuché eso dije, hay hombres de Dios todavía insignes. Así era el profeta Samuel, un hombre que tenía el Espíritu Santo, un hombre que había sido ungido, un hombre que había sido llevado a un lugar a ser entregado por su madre y que había crecido en ese lugar. El Espíritu Santo lo toma, ¿verdad? Lo unge, ¿verdad? Le da revelación, pero envejece como todo hombre, y es necesario que otro venga en su lugar. Y después de que este viene y toma su lugar, viene Dios, ellos piden otro en su lugar, viene este hombre Saúl y se presenta delante de Samuel, y dice que Samuel se impacta con su estatura, Samuel se impacta con su belleza y le dice: mas ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel y de todas las familias de las tribus de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla y con él, como estaba sobre ella, la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, y ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te ha guardado. Cuando dije yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando vienen descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Y dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ese es el contexto. Ahora, yo le voy a decir una cosa: un rey no podía gobernar sin el Espíritu Santo, y Samuel lo sabía. Y Samuel había recibido orden de parte de Dios, que Dios iba a venir sobre ese hombre que Dios iba a ungir. Y le dice, escucha bien, ¿cuántos de aquí quieren el Espíritu Santo? Chavos, yo he visto últimamente a chavos que tienen hambre de servir a Dios. La otra vez estaba escuchando a algunos que tienen el deseo de servir a Dios, cuando en nuestro corazón ya habíamos nosotros pensado, ¿verdad?, que en esta generación no había muchos chavos que tenían el deseo de servir a Dios. De repente brotan algunos de los jóvenes que tienen el deseo de servir a Dios. Yo les voy a invitar a los chavos que tienen el deseo de servir a Dios: salgan de su lugar, vénganse aquí al frente, rápido, pero córranle como hambrientos. Vénganse. Pero que sí tienen el deseo. Escuchen. Algunos de los que se quedaron en su lugar vienen buscando las asnas y no saben que el Espíritu Santo las va a llenar y los puede tocar. Escucha bien, el día de hoy dice la Escritura que entonces, tomando Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Pero le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Mira, me llama la atención la diferencia de David. Cuando Samuel unge a David, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él inmediatamente. Yo alcanzo a ver cómo el Espíritu de Dios a veces viene sobre algunos de nosotros inmediatamente, pero algunos viene de diferente manera.
Algunos tienen que caminar y tienen que ir hacia un proceso. Tienen que ver, tienen que hacer algo de alguna manera, un acto de obediencia para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. Parece ser que David tenía una obediencia ya trabajada en el tiempo que había estado con su padre, por el tiempo que había sufrido y había padecido el desprecio, el desecho. Parece ser que el padecimiento, como yo hablaba el miércoles, parece ser que el padecimiento lo había hecho tan obediente que él no necesitaba hacer nada para que el Espíritu Santo viniese sobre él. Pero la Biblia dice, escucha bien, jóvenes, dice que Samuel le dijo a Saúl: hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habían ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Primera señal. Dios le dice al profeta Samuel: envíalo primero a que pase primero por el sepulcro de Raquel. Tiene que encontrarse con el sepulcro de Raquel. Jóvenes, tienen que encontrarse con el sepulcro de Raquel. Algunos de nosotros que queremos el Espíritu Santo tenemos que encontrarnos con el sepulcro de Raquel. ¿Qué es el sepulcro de Raquel? Yo quiero que veas, número 1, Saúl es de la tribu de Benjamín. Quiero que vayas conmigo. Ve conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 30. Libro de Génesis capítulo 30. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: Raquel, escucha bien, viendo Raquel que no había dado hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, ¿qué? Muero. Yo le hago una pregunta, jóvenes: ¿para qué queremos el Espíritu Santo si no deseamos hijos? ¿Para qué? ¿Para qué queremos el Espíritu Santo? ¿O para qué queremos y anhelamos el Espíritu Santo si no deseamos hijos? Hay mucha esterilidad en muchos jóvenes. Hay mucha esterilidad en mucha gente. A lo largo de nuestra vida nunca hemos ganado una sola alma. Por eso el Espíritu Santo no está sobre nosotros. Por eso el Espíritu Santo no puede venir y reposar sobre nosotros. No hemos ganado una sola alma. A lo largo de nuestra vida, tal vez lleves 20 años, no has traído una sola persona a Cristo. Raquel, aunque era la mujer amada de Jacob, porque Jacob había trabajado por ella prácticamente 21 años. Había trabajado muchos años por tener a Raquel, pero Raquel no podía tener hijos. Raquel era una mujer que no podía tener sencillamente hijos. Era una mujer estéril, con muchas veces un ministerio, una persona, una familia estéril sin el Espíritu Santo es normal. No está el Espíritu Santo obrando. Células que no producen, Espíritu Santo no está obrando. Vidas que no estamos ganando a los compañeros de trabajo. Personas que no han ganado a su compañero de trabajo, no están ganando a su amigo, no están ganando a. Yo ayer pude ver en una película que se llama Hablando con Dios. Está en Netflix, yo te la recomiendo. Es una película de una joven que sencillamente desde muy pequeña tuvo el anhelo de tocar multitud de jóvenes, multitud de gentes.
Y sencillamente cuando es pequeña, ella pone su mano en una madera, en un closet o en un mueble, y lo pinta su mano y escribe: mi vida tocará algún día, mis manos tocarán a multitudes de gentes. Y crece así, pero el mundo la jala, la va jalando, pero ella se aferra, a tal grado que el final de la película es tremendo, terrible, pero ella muere. No te voy a platicar para que la veas, yo terminé llorando. Pero ella muere y escucha bien, ella estaba en una universidad y ella vivía con puros jóvenes, convivía con puros jóvenes incrédulos, con puros jóvenes perversos, con puros jóvenes que no tenían nada de conocimiento de Dios, le hacían burla, mas ella se aferró. Y en una ocasión ganó a un joven pordiosero de la calle, que después se vuelve su ángel de la guardia. La cuestión es que ella muere en una masacre de esa universidad en Colombia. Muere en una masacre y la primera que matan es a ella. Es impresionante. No se la estoy contando, pero vas a llorar cuando la veas. No, aunque te la cuente así, es verdad. Es verdad. Ella muere. Yo dije: wow, cuánto potencial hay en un joven. Cuando ella muere, se hace noticia mundial por todas partes y toca a 22 millones de gentes que han entregado su vida a Jesús con el testimonio de esa muchacha. 22 millones de gentes. Cuando nosotros nos sentimos estériles, es necesario pasar por el sepulcro de Raquel. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo murió esta mujer? Ve conmigo a Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Dice, versículo 16: después partieron de Betel, y aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó ¿cómo? Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Cuando tú lees esta historia, tú encuentras que esta mujer dio a luz dos hijos. El primero se llamó José, el segundo se llamó Benoni. Ella le puso Benoni porque tuvo trabajo en su parto y le dolió tanto, pero a la hora de tenerlo, ella muere. O sea, ella murió dando a luz hijos. Jóvenes, hay tanto trabajo que hacer para poder dar a luz un hombre, para dar a luz un alma, para poder dar a luz una iglesia, para poder dar a luz una célula. Hay veces que nosotros no queremos dar nuestra vida, no queremos dar nada. ¿Cómo quieres el Espíritu Santo? No queremos salir a la calle, no queremos ser defraudados, no queremos ser escupidos, no queremos ser maldecidos, no queremos ser nada. Esta mujer murió dando a luz hijos. Esta mujer murió dando a luz hijos. Y ella le quiso poner a su hijo Benoni, que quiere decir hijo del dolor. Algunos de nosotros hemos nacido, escucha bien, me llama la atención que Dios envía a Saúl y lo envía al sepulcro de Raquel, como haciéndole ver: tú eres benjamita, tú no deberías de estar aquí. Tú no deberías de estar aquí si esa mujer no hubiera muerto. ¿Sí me explico? O sea,
Saúl era benjamita, era nieto o bisnieto o tataranieto de esa mujer. O sea, Benjamín no tenía, este Saúl no tenía por qué estar allí. Pero gracias a una mujer que murió porque habiendo pedido hijos, en su oración, en su clamor, en su deseo, ella muere dando a luz hijos. Un hijo que se llamó Benoni, que se llamaba Benoni, y que su padre entendido dijo: no, mi hijo no se va a llamar hijo de la tristeza, se va a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha, o sea, hijo de la bendición. Todos nosotros somos hijos de bendición. ¿Sabe? Alguien oró por nosotros, ¿sabe? Alguien oró por nosotros. Cuando esa mujer, escucha bien, cuando esa mujer de la historia que te estoy platicando de esa película dice que ella empieza a recibir palabra de Dios y dice: todo impulso que yo sienta de Dios lo voy a hacer. Y dice que ella empezó a dibujar, y ella vio un ojo y empieza a dibujar unos ojos derramando lágrimas, y dibuja 13 lágrimas. Una maestra se le acerca y dice: qué bonito dibujo, ¿qué es esto? Dice: no sé, sentí el impulso. Pero ¿sabes cuántas personas murieron en esa masacre? 13. Alguien estaba llorando por esas 13 almas. Al final de la historia, sigo contando la película. Al final de esa historia, su auto que está en la universidad queda solo en el estacionamiento, y todos los jóvenes a quien ella les hablaba, todos los que se burlaban, todos ellos quebrantados doblaron sus rodillas enfrente del auto trayendo flores. Todos nosotros, escucha bien, algunos de nosotros no deberíamos de haber nacido. Algunos de nosotros íbamos a morir, pero alguien murió por nosotros. Este es un ejemplo. Alguien murió por nosotros. Estamos aquí porque Cristo murió por nosotros. Estamos aquí porque Dios nos cambió el destino. Dios, el Padre Jacob representa al Padre Celestial, que cambió el nombre de Benoni, cambió a Benjamín. Dios te ha cambiado el nombre a ti y a mí. Dios te ha cambiado el nombre a ti y a mí. Antes nosotros éramos hijos del dolor, antes éramos hijos de la desgracia, pero hoy somos hijos de bendición. Y nosotros podemos estar ahí en el sepulcro, en la esquina, y parados y decir, el primer lugar donde tengo que pasar se llama el sepulcro de Raquel. Es un lugar que significa hijo de dolor, hijo de tristeza, pero el Padre me llamó Benjamín, hijo de bendición. Todos nosotros somos hijos de bendición. Yo te voy a decir algo. Algunos de los jóvenes que tienen que están aquí, estoy hablando proféticamente, algunos de ustedes van a producir tanto fruto. Algunos de ustedes van a producir una gran cantidad de hijos espirituales. Algunos de ustedes van a producir una gran cantidad de cosecha. Algunos de ustedes van a estar pastoreando iglesias. Pero hoy se necesita tomar decisiones. Y el primer lugar para recibir el Espíritu Santo, tú no puedes hacer nada sin el Espíritu Santo, jóvenes. Ustedes no pueden recibir nada sin el Espíritu Santo. Ustedes no pueden orar por los enfermos si no tienen el Espíritu Santo. Pues el primer lugar que tienen que pasar se llama el sepulcro de Raquel. Hoy tienen que quedarse, ahí tienen que estar, derramar lágrimas. Yo tengo un antepasado en mi línea espiritual, Daniel Oz. Yo no he oído una historia de alguien que amara más las almas como Daniel Oz. Cuentan cómo Daniel Oz, cuando pasaba por un poblado, me cuenta la historia, una vez me platicó la hermana Rudos cuando estábamos en Monterrey. Dice, una ocasión mi padre venía con cierto número de pastores, un grupo de pastores, veníamos de
venían ellos del norte y veníamos con toda la familia. Dice, todos veníamos en la camioneta y venía un grupo de pastores. Y de repente veníamos en la carretera y mi padre empieza a derramar lágrimas, pero lágrimas a chorros. Y era para nosotros, para los pastores, a veces era normal, porque ellos venían platicando y entonces le preguntan: hermano Daniel, dijimos algo que le molestó, que le entristeció, que le quebrantó. Y entonces el hermano Daniel no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y él decía: es que, dice, acabamos de pasar, dice, en este pueblo que acabamos de pasar, quiero que te regreses, le decía al chofer, quiero que te regreses, porque el Espíritu Santo me está diciendo que aquí no hay una sola iglesia y quiere que plantemos una, así que nos vamos a regresar. Y ahí se regresaba el hermano Daniel Oz y plantaba una iglesia. Cuando Daniel Oz llegaba a Centro de Fe, dice que los pastores vivían ahí. Había pastores jóvenes, había pastores solteros que se enfilaban en la misión y vivían en literas. Dice que él llegaba a 3, 4 de la mañana y dice que golpeaba las literas, golpeaba fuertemente las literas y les decía: vamos, holgazanes, a pararse, es tiempo de pararse. Y decía: ay, ¿a qué hora son, hermano Danielos? Son las 4 de la mañana, vámonos, órale, es tiempo de pararse. Dice: hermano Danielos, nos acostamos a la 1. Dice: pues no le hace, Cristo tiene prisa. O sea, ese hombre, dice la hermana Ruth Oz, 50 años, él hizo lo que 3 vidas de 3 hombres a los 70 años, o sea, 210 años, lo que 3 hombres en 210 años hubieran hecho, Daniel Oz lo hizo en 50 años. Daniel Oz murió a los 50 años, pero plantó todos los centros de fe casi que hay en la ciudad y en muchas partes del país y en muchas partes de otros países. Tenía una pasión por plantar iglesias. Estábamos en Estados Unidos plantando la iglesia de Austin, Texas, y el Espíritu de Dios vino sobre mí porque tenía yo un grupo de pastores y estábamos dando la inauguración. Y yo quiero que veas capítulo 9 de Mateo. El Espíritu de Dios, yo tenía que hacer 2 cosas en ese día. Yo tenía que ungir a Daniel y tenía que darle la inauguración a la iglesia. Dar 2 mensajes en un corto tiempo no podía porque había traducción. Y entonces yo le pedí al Espíritu Santo que me dijera cuál era su carga más grande. Quería conocer el corazón de Dios. Y yo le pregunté al Señor: ¿cuál es tu carga más grande que tú tienes? Y dice, y el Señor oí claramente que me decía: ve al libro de Mateo capítulo 9. Y yo conozco perfectamente este versículo. Dice el verso 35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús, diga conmigo, recorría. No usaba medio de transporte, jóvenes. No usaba medio de transporte. No había visitaxis, no había mototaxis, no había bicicletas. Solamente sus pies del Señor. Caminaba grandes distancias todos los días, recorriéndolas todos los días a pie. Qué ejemplo del Señor. Qué hambre por ganar almas, qué hambre por recorrer las ciudades, por hablar la palabra, por cumplir la palabra. Enseñando, dice, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Pero dice el verso 36: al ver las multitudes, diga conmigo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Escucha bien, cuando nosotros salimos a las calles, cuando nosotros salimos a las calles y estamos en una plaza
o estamos en el Zócalo. Una vez yo iba pasando en el Zócalo iba por la calle de Madero, e iba contrasentido porque yo veía como toda la gente prácticamente venía para acá. Yo pude ver una avalancha de gente, multitudes de gente. No sé, era un viernes o era un sábado, pero estaba llenísimo el Zócalo. Multitudes de gente venían y me topaba con ellos, y yo preguntaba, y venía a mi mente: ¿cuántas de estas gentes tienen eternidad? ¿Cuántas de estas personas tienen eternidad? Veíamos a las multitudes como ovejas. Vemos a las multitudes como ovejas que no tienen pastor. Las miramos con compasión. Miras con compasión al perdido, miras con compasión al drogadicto, miras con compasión al que limpia el parabrisas, limpias con compasión al que está en tu escuela, miras con compasión. Cuando yo vi esa película, yo pude ver a una joven que tenía compasión. Había una joven que se drogaba, que tenía relaciones sexuales cada rato con todo tipo de gente, y ella solamente la miraba, y al final alcanzó. Ella se burlaba de ella, y ella al final alcanzó para Cristo. Fue la última quebrantada, llorando, entregando su vida a Jesús. Cuando yo vi acerca de ese drogadicto, de ese joven que vivía en las calles, dice que ese joven se metió a una reunión de jóvenes. En esa película se mete a una reunión de jóvenes y está ahí, están dando la clase y todo, y él se levanta, y él solamente iba por la comida. Esta muchacha lo observa, nadie lo observa, todos ellos. Él agarra la pizza y se sale, y agarra 2 pedazos y se sale y se va, y ella lo sigue y lo encuentra hasta un callejón donde él está, donde él vive. Y le dice: ¿qué haces? Dice: ¿por qué no fuiste a leer? ¿Por qué no te esperaste? Queríamos platicar contigo. Dice: no me gusta la iglesia, no me gusta nada, no me gusta esto. Pero ella se da cuenta que tiene necesidad, y le dice, le quiere comprar de comer. Ella va, lo acompaña a un súper, y él se quiere robar las cosas, y ella le dice: no, yo te los pago, no tienes por qué robarlos, yo te lo voy a pagar, y a partir de este momento yo voy a suplir tus necesidades que tú necesites para tu casa y para tu madre. Porque ese muchacho robaba no para él, robaba para su madre. Lo gana en el amor. Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué dice? Son pocos. Cuando yo veo a Saúl buscando las asnas, ¿me ayudas? ¿Me ayudan, hijos? Eric. Cuando yo veo a Saúl buscando las asnas, yo me doy cuenta cómo hay veces que nosotros estamos perdidos totalmente cuando el Espíritu Santo quiere venir sobre nosotros. Algunos de nosotros nos damos cuenta que hemos perdido nuestro destino. No nos hemos dado cuenta por qué nos salvó Dios. ¿Por qué te salvó Dios? ¿Nunca te has preguntado por qué te salvó Jesús? ¿Nunca te has preguntado por qué estoy aquí? Algunos de nosotros vivimos buscando todavía las asnas, buscando todavía lo material, lo natural, la comida. Y dice, él había perdido totalmente de vista el sentido de ver lo espiritual. Saúl no sabía, escucha bien, no sabía que tenía un destino y que su destino era ser un rey. Saúl vivía engañado buscando asnas hasta que se encontró con un profeta. Muchos de nosotros vivimos totalmente engañados en esta tierra, mirando algunas cosas solamente materiales y naturales,
Y vivimos engañados. Vivimos engañados solamente viendo televisión, solamente viendo cosas que no, cuando tenemos un destino y nuestro potencial es para ganar muchas almas, para impactar al mundo. El sepulcro de Raquel nos recuerda que alguien murió por nosotros, clamando por las almas. Y tenemos que pararnos ahí. Y tenemos que quedarnos quietos ahí, en ese pequeño sepulcro. Hoy nuestro sepulcro está vacío. El que nos cambió está vacío. Pero ahora nos recuerda que alguien murió por nosotros. Alguien murió por ti. Alguien pagó el precio. Alguien derramó su vida, su sangre, para que yo naciera de nuevo. Alguien derramó su sangre para que yo naciese de nuevo. Alguien derramó lágrimas para que yo estuviese aquí pastoreando. Alguien derramó lágrimas para que yo pudiera estar aquí. ¿Quieres el Espíritu Santo? El primer lugar donde tienes que pasar se llama el sepulcro de Raquel. Mientras no encuentres el sepulcro de Raquel, tú no puedes ir al segundo paso. Mientras no puedes ir, aconteció 3 señales. Dice la Escritura que en el momento que Saúl dio la espalda a Samuel, Dios le mudó el corazón. Cuando tú salgas de aquí, el corazón te habrá mudado. Cuando tú entiendas y creas a lo que te está diciendo la voz de Dios. Ponte de pie. Ponte de pie. Levanta tus manos. Jóvenes, hay alguien que pueda decirle a Dios: dame hijos. Hay alguien aquí que pueda decirle: dame hijos. Si tú eres aquí, empieza a decírselo. Díselo con tus propias palabras. Díselo fuerte con tus palabras. Raquel lo gritó. Raquel lo gritó: dame hijos. Dame hijos. Dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Qué tremendo. Qué tremendo. Dame hijos o me muero. Tú decides vivir buscando asnas o pararte en ese sepulcro y recordar quién clamó por ti. Dame hijos o me muero. Dame hijos o me muero. Cuando tú estás estéril, si te sientes estéril, puedes gritarlo. Si no te sientes estéril, no digas nada. Pero si tú te sientes estéril, levanta la voz en un clamor. Hablo a todas las personas que están aquí, no solamente a los jóvenes, no solamente a los jóvenes. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muda el corazón. Espíritu Santo, muda el corazón. Espíritu Santo, muda el corazón. Espíritu Santo, muda el corazón.
Espíritu Santo, muda el corazón. Muda el corazón, muda el corazón. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Sin emoción. Espíritu Santo, necesitamos una generación. Señor, necesitamos una generación. Padre, necesitamos hijos. Benjamitas. Señor, necesitamos benjamitas. Necesitamos benjamitas. Padre, necesitamos benjamitas. Padre, necesitamos hombres de Dios. Necesitamos una generación nueva.